Ya. Hola amigos, aquí un programa más con Marita Y con José. y esto es el tema del día. Y ya estamos en marzo, inicio del año escolar, y como todos sabemos, Marita es la Miss Soy la YouTuber, Miss. ¿no? Marita, ¿cómo estamos? ¿Cómo ya iniciamos ya una semana en clase? Sí, ya una semana desde que hemos empezado. Bueno, obviamente este retorno a clases es totalmente distinto. Ya estamos mucho más libres. Ya no hay Ya pasó tantas todo, ya pasó todo restricciones. el Sí, tema de la ya pandemia. Ya te olvidó hay, prácticamente. hay ya otro ambiente, ¿no? Mm. Se siente totalmente ese inicio con más ilusión, con más ganas, que obviamente se refleja pues en todas las actitudes de los chicos, Y de los ¿no? papás también. De los papás también, pero sobre todo de los chicos, porque es como, no sé si tú recuerdas cuando te compraban tus útiles nuevos, tu mochila, ¿no? Claro. Bueno, en algunos casos pasaba herencia, Ajá. pero esa sensación de que aunque sea... De llegar con la mochila nueva, Exacto, con la con tu cartuchera lonchera, llena, la y a fin de año cartuchera. vacía. A fin de año tu borrador y tu lápiz, nada más. Pero sí, o sea, lo bueno, lo bonito es que ha empezado así, ¿no? Con bastante ilusión, no solamente de parte de padres y niños, sino también de los maestros, porque bueno, siempre preparamos pues todas las cosas con mucho ánimo, con ganas de empezar bien siempre el año, ¿no? Y ahora, en la actualidad, el tema educativo sigue siendo como en mi tiempo, toda la primera semana era presentación, vamos a aumentar a conocernos. Bueno, eso depende de la organización de cada colea. O ya están en actividad, ya están comentando con tareas. Ya, de frente la enviar tarea. trabajo. De frente Ya. la tarea. Yo me acuerdo, No, sí tenemos el periodo de adaptación, ¿no? Y que, bueno, realizamos actividades lúdicas y de integración, porque recuerda que también a veces hay niños nuevos o incluso niños que se cambian, ¿no? Bueno, no se cambian, sino los cambiamos de secciones, que es el famoso chocolateo por cuestiones pedagógicas, ¿no? ¿Ahora ya? Sí, porque te acuerdas que antes nosotros empezábamos en una sección y ahí terminamos. Claro, porque anteriormente estaba dividido no por y no era por el rango de estudio también. Sí, claro. ¿No? El A, y todo el mundo sabe, el A era el más... Como que el mejor los más chancones, o menos, ¿no? el C. Y va bajando el nivel. Y si estabas en la tarde, peor. Yo, primaria, era el B. Forever. Y en secundaria, era... Yo no me voy a ir, era el penúltimo salón. Nada más, ahí no más me voy a ir. Ahí te quedas. No, pero en realidad ahora depende de la organización de cada escuela, ¿no? Como te digo, pero tú me cuentas, es muy productivo porque y hay más interacción entre los chicos de la promo. Claro, de la promo. Claro, que de alguna manera en nuestro caso, o sea, sí había, pero era por el recreo. Exacto. Era el único momento donde interactuaba con otros salones, claro, el jugar y además no. Sí, de ahí ya no había otros momentos. Pero sí, bueno, son estrategias que van usando, ¿no? Los profesores para poder mejorar de alguna manera, porque además hay que acordarnos que ahora el salón es neurodiverso, o sea, hay muchas condiciones dentro de las aulas y niños con muchas características, entonces tenemos que siempre tener esa apertura, ¿no? Y que entre todos aprendan a convivir bien. Claro, pero eso ya es bueno, lamentablemente en la actualidad y nota la diferencia que ciertos sectores educativos tienen toda esta nueva infraestructura, por decirlo así, o nueva forma para trabajar, ¿no? Como hay otros que todavía mantienen. Claro, hay otros que siguen en lo tradicional, obviamente, ¿no? Bueno, y bueno, de alguna manera. Pero no es mal, pero todavía se mantiene lo nacional o lo particular. Claro, ¿no? es que de alguna manera, por ejemplo, tú que de repente no estás en aula, tienes siempre en tu cabeza lo que has vivido, ¿no? Además, yo siempre fui nacional. En cambio, pero, o sea, los maestros que tenemos que estar siempre en constante cambio, es como que ya nos vamos dando cuenta de qué cosas vamos usando, qué estrategias. Y tampoco es que lo tradicional esté mal, sino que
hay que saber en qué momentos también se puede usar, ¿no? A los finales el estratega es el maestro, así que él tiene que saber cuáles son las estrategias a utilizar. Y por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que más suena en el retorno a clases es el tema de las tareas. Ajá. Ya está torturando a una tarea. Oye, yo no te torturo, ¿qué pasa? Jamás. Pero, Marita, corazón. en sí es, bueno, algunos no le dicen tarea, otros dicen reforzamiento, otros dicen actividad en casa. Bueno, yo le digo actividades para la casa, por ejemplo. Sí, no me gusta. Lo que pasa es que la connotación de tarea es como que, ay, tarea, es un martirio, ¿no? En cambio, una actividad es como que suena, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Un juego, una ficha, de repente algo que tengan que investigar o algo que se ha colgado de manera virtual, porque recordemos que cuando hemos hablado anteriormente de la educación dijimos que hay muchas cosas que son virtuales, claro, y que no las debemos de dejar, ¿no? Por ejemplo, yo uso el Classroom, y a través del Classroom yo puedo plantear muchas cosas que no necesariamente van a ser fichas, ¿no? O tareas en el cuaderno, sino que también pueden desarrollar actividades ahí, crear PowerPoints, investigar, hacer documentos, ¿no? Ahora ya presentaciones, bueno, de la tecnología, claro. Toda la tecnología es abeja. Entonces, si no involucra con la tecnología, estaría como claro, de atrás, ¿no? Por eso la vez pasada yo dije, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado ese tema. De todas maneras, por más retorno normal, entre comillas, que haya habido, no podemos dejar el tema de la virtualidad, porque es una herramienta de trabajo. Actualmente hay tareas, vamos a decirlo así. Yo no soy nada involucrado con el tema educativo directamente, lo voy a decir con mis palabras, voy a decir tareas físicas y tareas virtuales. Claro, tareas que se pueden hacer en físico, como por ejemplo fichas, ¿no? O elaborar algo, alguna maqueta, alguna presentación. Y las virtuales, como ya te dije, que son con las herramientas, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, es una mezcla. Aquí lo más importante es mantener el objetivo de la tarea. O sea, ¿para qué sirve una tarea? A ver, por ejemplo, recordemos un poco lo de las tareas de hace tiempo, las que teníamos nosotros. Para mí, para eso servía la tarea para hacerme torturar en mi casa, y no hacía la tarea, no. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que a veces cuando uno es un poco más aplicado, como que ya voy a hacer mi tareita, ¿no? Hago mi tarea, llego y todo lo hago bonito, pero recuerdo mucho que mis hermanos, por ejemplo, también era un martirio, ¿no? Hasta lloraban por hacer la tarea. Entonces, si nos ponemos a pensar... Yo lloraba porque no me dejaban salir o no hacer la tarea, mami. Pero por y eso... Mi mamá lloraba más tarde. Es que era una obligación, ¿no? Y lo peor, ¿no? Que la tarea se alargaba porque ya se convertía en un castigo. Y no porque a las finales te termina diciendo, tengo que hacer mi tarea. Ya repítelo 100 veces, ¿no? Como si haciendo eso ya voy a cambiar de pensamiento. Claro, me va a gustar hacer tarea. Sí, te va a gustar hacer tarea. Entonces, yo creo que la palabra tarea ha venido como que evolucionando en el tiempo, ¿no? En el caso de antes, pues, te dejaban tarea, sabías que era como que algo más que ibas a hacer. Además no era una tarea, eran varias, porque eran varios cursos. Claro, porque va a depender de la organización también de cada uno de los maestros y del aula en sí. Y en muchos casos, por ejemplo, la tarea antes, ¿no? Era como que tenías que repetir, más que aportar, más que investigar. No teníamos muchas herramientas más que, bueno, los libros, ¿no? Pero no era una costumbre que te mandaran a investigar, o sea, yo no recuerdo una tarea, por ejemplo, que me digan, anda, busca información sobre tal cosa. No, o sea, incluso la tarea era transcribir, ¿no? Ni siquiera era razonar o de opinión, no, o sea, era transcribir, era literal, y esas cosas, pues, obviamente hacen que una tarea sea
terrible, o sea, hacer la tarea ya te No, yo me acuerdo aburre, te fastidia, te molesta. En un curso era, bueno, era ciencias naturales. Me acuerdo cuando tocamos el tema de la botánica, ¿no? Ya. En la planta. Ya, dibujar tal planta y indicar las partes de la planta. ¿No? Tenía ver un libro o una Claro. lámina, famosas láminas. Claro, ¿no? pero las láminas ya han venido a tener su historia, ¿no? Claro, pero más adelante. dibujar. Claro. No, no, O tenías que calcar con el Claro. papel calca. Claro. Cuando no Y llega ahí, ya, y todo el calcabas, examen. ¿no? Calcabas tus mapas. Además, yo me acuerdo cuando yo iba a la tarea, como investigaba los libros, pero no eran libros que yo iba a la biblioteca o del colegio, no. Eran libros de mis hermanos, ¿no? Ellos ya habían hecho lo mismo, o sea, lo mismo Claro. estaba haciendo yo, ¿no? Y por eso mi papá guardaba los libros de mis hermanos. Hay que guardarlos para el para próximo el año. año, sí, porque eso lo van a era volver a típico. pedir y todo demás. Pero allí me acuerdo, yo era un destructor. Porque estos libros, mis hermanos los han cuidado tan bonitos. Oh. Pero yo venía a pegar ahí más, destruir el libro. Y ahí estaba mi tarea. Y ahí está. Porque ya no venía nadie después de mí. Claro. Ajá. No había herencia ya. Ese era el otro privilegio. No. Todo un tema para ahora. Claro, ya no. pero, o sea, por eso. Pero me ayudó a desarrollar mi lado artístico. Pero por eso la tarea, o sea, como te decía, ha venido evolucionando porque aparte antes las tareas, nosotros veíamos que era no solamente una copia, ¿no? Sino también era como que no le veías Un objetivo. un objetivo, Un fin. ¿no? Exacto, o sea, era como que bueno, ya lo voy a hacer, pero ¿para qué me sirve, no? En realidad es que no te servía para nada, porque te mandaban a hacer cosas que de repente ni siquiera tenían que ver con la clase, sino es porque se les ocurrió. O la acumulación, ¿no? Bueno, avanzarán pues 5 hojas de su libro, ¿no? Como si eso fuese así de fácil y simplemente lo completas. No, y ahí y a mi punto de acumulación que habla, también venía la salida más fácil. Yo veía de los profesores. Armen grupos, Ah, sí, ¿no? sí, Para- también. ¿no? Y en las exposiciones, ya. Ajá. Tal grupo va a poner la primera semana de tal. Otro grupo la segunda semana de tal. ¿no? Claro. Algunos aprendíamos, sí. Pero otros lo veían como, ay, hay que Ajá. juntar, ya, pero no aprendíamos nada. Exacto. En pocas palabras, yo creo que en realidad las tareas no han servido para Y ahora, ¿cómo son? Yo creo que las tareas no han servido para Para mucho. nosotros. Bueno, O sea, en general, claro, en general. Pero ahora las tareas, es que no es que cómo son, sino que las tareas siguen siendo tareas, porque siguen siendo actividades que los maestros mandan para hacer lo mismo, ¿no? Y que los padres incluso piden para hacer lo mismo que ya hemos mencionado. O sea, padre que pide tarea para que el chico esté ocupado, y maestros que mandan tareas porque el padre las pidió o porque quieren que repitan lo que ya hicieron en la clase, ¿no? Como hay padres, me imagino que han dicho, manda muchas tareas. Exacto. En realidad nunca se encuentra un punto medio. No están porque conformes. sí, nunca están conformes, ¿no? Porque o mandaste mucho o no mandaste, Sí. o mandaste poco o no la pudo hacer. O cuando no se- mandaban nada, decían, y no hicieron nada en clase. Exacto. Era como un medidor, ¿no? de lo que Después hiciste. era un medidor de lo que Has hacía en caído clase, en el ¿no? punto, has caído en el punto porque en realidad era eso, o sea, la tarea era como que, sí hiciste algo, Ujú. porque, por ejemplo, es una de las cosas cuando yo les digo a mis alumnos, estamos haciendo una actividad, un juego o algo, y de repente la hora se acabó, entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Y de verdad, o sea, alguno puede decir, ay, no hice nada, y llega a su casa y dice, ¿qué hiciste hoy día? Nada. ¿Por qué? Porque jugaste, como si el Nada. juego fuese simplemente un recreo, ¿no? Claro. Y la connotación del juego, o sea, dentro del aprendizaje es wow, ¿no? Porque los chicos aprenden desde que están pequeños a través del juego. Ajá. Entonces,
deberíamos de acostumbrarnos más a mandar ese tipo de tareas, o sea, que sean juegos, ¿no? Que así apuesten por lo más lúdico, que entretenga, pero que a la vez enseñe. Ajá. Y que mantenga a los chicos motivados y despiertos. Ahí era un fallo de los profesores en no entender a los alumnos, era no hacían nada, y no haciendo algo productivo, estaban enseñando otro tipo de forma de aprender, pero no decían si para el alumno vaya a tu casa y decir, he aprendido a hacer esto a través de esto. Claro, por eso tú tenías que repetir un montón de veces qué estamos haciendo, ¿no? Y que quede claro lo que estás realizando. Y que en realidad así debería de ser para todos. O sea, los chicos deberían de tener claro qué están aprendiendo y para qué. Entonces, porque cuando no le encuentran un fin, entonces no tiene sentido. No está mal en los papás. Pensemos en no hacer nada. Y no hay una buena comunicación entre los profesores y papás. No, papá, hemos trabajado esto, claro. Por ejemplo, ahí sí es productivo un poco el WhatsApp, ¿no? Porque ahora que se tiene ahí sí es productivo porque tú mandas fotos y dices, bueno, aquí estamos trabajando tal cosa. Entonces claro. El papá sabe, están haciendo. Pero no todos tenemos esa disponibilidad, ¿no? No todos los colegios tienen ese manejo de grupo, de padres. Algunos ni siquiera tienen, o sea, sí, depende mucho de la metodología. Pero cerrando un poco, la idea de las tareas es que tengan un objetivo y que el niño lo pueda hacer solo. Bueno, el niño, el joven, el adolescente, lo pueda hacer solo. Y que no hay ese reproche de que si, por ejemplo, no hice la tarea porque realmente no la entendí. Llegar al día siguiente y decir, profesor, no hice la tarea, pero es por este motivo. No entendí y quisiera que me explique, ¿no? O sea, qué mejor que realmente llegue con esa voluntad y que tú luego le puedas enseñar. Y, por ejemplo, yo sí uso bastante el chat. Y yo les digo, miren chicos, si no entienden algo, escríbanme. Y yo se los explico por ahí, ¿no? O sea, por eso te decía que las herramientas tecnológicas son muy buenas, pero hay que saberlas usar, o sea, y hay que usarlas. Porque a veces hay colegios que las tienen y simplemente están ahí de adorno. Entonces, en este tema de las tareas, yo creo que sí debe de haber esa relación como que más cercana, ¿no? Entre el maestro y el alumno, que el niño se sienta en confianza de que te puede preguntar y que se puede equivocar en la tarea. O sea, no necesariamente tiene que traer la tarea bien hecha, perfecta, porque encima viene el estrés de la familia de que para que la lleve perfecta, entonces la terminan haciendo ellos. O la terminan haciendo los papás, o se meten todos, exacto. ¿Y dónde quedó el niño? O sea, a veces queremos que todo salga tan perfecto que, por ejemplo, mandas a hacer una maqueta y a veces la mandan a hacer en otro lado, en vez de disfrutar todo ese proceso de que pegue, de que corte, de que se equivoque, si se sale del espacio no importa. Entonces, esas ideas que todavía tenemos de perfección dentro de este ámbito educativo son perjudiciales porque no permiten realmente desarrollar las habilidades en los niños. Y al final, cuando tú llegas pues tal vez a un quinto, sexto grado en el que dices, wow, no sabe cortar, no sabe pegar, incluso algunos ni saben borrar porque rompen todo cuando están borrando. ¿Por qué? Porque todos se lo hicieron. Entonces, ¿dónde quedó el aprendizaje? Claro, hasta rompen la hoja o no saben tajar. Y tú te quedas como que no puede ser. No volver al pasado, justamente cuando borraba la hoja se la rompía. Pero tenía el borrador azul con rojo. Y borraba, y tenía que borrar suavecito para no romper la hoja, no porque se vaya a romper la hoja. No, y la rompía, sabía que tu mamá iba a dar la chancla. Claro, es que por eso digo, todo tenía que quedar como perfecto. O sea, está bien enseñarles que sean ordenados, limpios, que todo quede bien, que tenga una buena presentación,
pero tampoco llevarlo a la exageración perfección. de que tiene que ser perfecto, porque, o sea, de hecho que tiene que haber un margen de error, porque el margen de error será muy alto tal vez en los primeros grados que recién están manejando y están con el tema de la psicomotricidad, y será pues ya menor cuando estén en secundaria. Es que no llegamos a mirar la educación básica como todo un conjunto. Queremos resultados rápidos. Primer grado, ya, resultado rápido, que lean, que escriban. Resultado rápido en segundo grado. No puede ser así, porque encima trabajamos por ciclos. O sea, lo que empieza un grado debería de terminarse en el otro. ¿Y qué pasa? Que no lo trabajamos de esa manera. Y lo peor de todo, y acá seguro muchos maestros me van a colgar por decirlo, pero es que no se los explicamos a los padres. Y muchas veces los mismos maestros ni siquiera saben cómo están trabajando. Y eso es lo peor, porque eso se refleja en cosas como las tareas. Mando a hacer algo que ni siquiera yo mismo sé para qué. Y yo recuerdo mucho a mi profesor en la maestría que decía, si no sabes para qué sirve, no lo hagas. O sea, si tú te das cuenta, voy a enseñar, no sé, pues, tema X, ¿para qué? Y tú no lo tienes claro, entonces es un delito que lo termines dictando porque ni siquiera tú sabes para qué te va a servir. Entonces sí hay que tener un poco más de apertura, hay que tener nuevas ideas, cambiar los enfoques, los paradigmas que ya tenemos como que trazados, marcados, y en favor de ¿quién? De los niños, que son los que tienen que aprender. O sea, en realidad, por eso decía que es un poco un tema controversial el tema de las tareas, no solo por el tema en sí, no propiamente de la actividad tarea, sino cómo lo llevado. Exacto, porque es todo el sistema que se involucra y que, bueno, pues muchas veces hay que también hacerme a culpa, nosotros mismos no lo manejamos bien. Y sí es importante que siempre nos estemos actualizando y también veamos, o sea, seamos reflexivos y digamos, oigan, a ver, o sea, en realidad sirve lo que estoy enseñando ahora, ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo, enseñar a hacer una carta hace 20 años atrás, que tal vez la usabas más, cuando ahora usas un email, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser más productivo? ¿Aprender a escribir una carta o aprender a escribir un email, no? Entonces, sí es cambiar tantas cosas en nuestras cabezas primero para que entendamos por qué los niños hoy en día tienen que aprender ahora otras cosas y de otras maneras, ¿no? Claro. Entonces, Marita, con todo lo que hemos conversado el día de hoy, ya podemos como deducir o resumir la tarea ya no solamente involucra maestro y alumno, sino ya o los papás también. Y también hay una mejor comunicación para que los papás también entiendan la finalidad de la tarea, el objetivo. Por ello, maestros, sigamos capacitándonos, sigamos aprendiendo, pero no solamente para quedarnos nosotros con esa información, sino para aplicarla y para que sea beneficioso para todos nuestros niños, nuestros estudiantes, y así poder cambiar un poco nuestros enfoques, nuestros paradigmas en función a las nuevas tendencias y sobre todo a lo que los niños necesitan. Y ya saben, suscríbanse, denle like, pongan la campanita para que les pueda llegar todas las notificaciones de nuestros videos. Y como ya habrán dado cuenta, todos los miércoles estrenamos un nuevo programa. Así es, no se olviden de también compartir los videos anteriores para que podamos seguir difundiendo todo lo que estamos conversando. Exacto, y ya saben, en la parte final, el ya. Nos vemos, cuídate y esperamos hasta la próxima semana. Besitos, corazones.